Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Yo soy Enrique Alario y hoy volvemos a hablar sobre BIM, más concretamente sobre implantación de BIM, con un súper invitado de lujo, que bueno, conoce bien el tema, ya veréis, ya veréis. Pero antes, música y arrancamos. Bueno, como siempre, antes de empezar, recordad que podéis estar al tanto de las novedades de Comunicarc si os suscribís en comunicarc.com/suscríbete. Y por otro lado, Antonio, recordar también que este mismo viernes, porque hoy es miércoles, día 14 de diciembre, este Ujú. viernes, día 16, vamos a grabar nuestro especial de Navidad en directo desde el Colegio de Arquitectos Técnicos de Valencia. Así que no sé si a estas Guau. alturas llegas a tiempo de apuntarte a la comida, me parece que no, porque con la organización ya lo tenemos cerrado, pero lo que seguro que sí que llegas a apuntarte a asistir como público, si te apetece, en el meeting point de la tercera planta del Colegio de Arquitectos Técnicos, que está en la calle Colón número 42 de Valencia. Como ya hemos comentado en algunas ocasiones, no hace falta que seas arquitecto técnico, todo el mundo es bienvenido. Eso sí, si puedes, apúntate en el formulario que dejaremos en el post para que te tengamos controlado, porque claro, el tema de los asistentes, como vamos a ser ahí tantos y tantos y tantos, pues no sea que no quepamos. De momento somos ya más de 30, que no está nada mal. No está Va a nada estar mal, ¿no? súper chulo. Así que nada, apúntate, venga, ánimo, ánimo, vamos. Ya estamos otra vez, otra semana por aquí, Enrique. Sí, señor. Esta semana el programa promete mucho, pero que mucho, 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 ¿eh? Ya Sí, te lo sí, no digo. la. Yo la verdad es que, bueno, yo soy sincero, me he tenido poco tiempo para prepararlo, o prácticamente nada, porque bueno, porque mira, ya iba a ir contando mi semana rápidamente, aunque esto lo iréis mucho posteriormente, pero bueno, he tenido este fin de semana de 1 de diciembre, el día 4 tuve la maratón de Valencia, que por fin la he hecho, ya con todo lo pesado que he sido de Ah, iba a hacer la ya está, maratón. ya está bien de darnos la Sí, sí, turra con la sí, maratón, hombre. se acabó, ahora voy para el Ironman, que no, que no, que no, me planto en la maratón. Y nada, súper, súper bien, Enrique. Muy cansado. Vengo esta tarde del masajista y la verdad es que toda una experiencia que, como te he comentado antes, yo creo que es algo que debemos hacer en la vida, pero algo que si no lo hacen no pasa nada tampoco, ¿vale? Porque es un puñetero Yo, sufrimiento. yo me quedaré con el árbol, con el libro y con el niño, pero la maratón ya te digo yo que no la voy a hacer, ¿eh? Escucha, lo del árbol, ahora que lo dices, yo acabé la carrera y nuestra intención con los que acabamos era plantar un pino en la Politécnica de Alicante y ahí se quedó, no, con la intención, tampoco lo plantamos. Lo de los Bueno, niños de bueno, momento pues sí, pero el árbol tampoco lo he plantado. bueno, Así que pues nada, hemos cumplido. ¿y tú qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues nada, yo estoy un poco pachucho, tío. La ¿Sí? semana pasada ya lo comentaba que estaba así medio resfriado, terminé la semana muy tocado, muy tocado, muy tocado, y ahora todavía sigo ahí medio medio, pero bueno, a ver cómo evoluciono. De todas maneras, estas semanas que tenemos un poco que contar, porque desde el último programa, pues prácticamente no Sí, he sí. habido días desde la última que grabamos, Al no, no final hemos vamos a hecho hacer nada. los podcast diarios, Enrique, ahora con el ritmo que llamamos de grabación de Déjate, podcast. déjate, Vamos a hacer uno déjate, diario. déjate, que contento me tienes con lo de semanal. Así que nada, si Bueno. acaso destacar que en la obra de Mallorca hemos empezado a hacer la fachada con la piedra seca, que es súper chula, está quedando Mm. espectacular, está cogiendo ya mucho ritmo esa obra. Y nada, en breve colgaré más vídeos de esa obra. Lo que pasa que, bueno, ahora estoy saturado de vídeos porque, bueno, con las ediciones de los vídeos de Construtec me he saturado, tío, y ya Ya. estoy de editar vídeos hasta Ah, arriba. Pero píllate bueno, vacaciones de Navidad ya hasta el año que viene. Ya me está. pillo ya vacaciones de edición por unos cuantos días por lo menos. Así que no, pero le he cogido el gusto, ¿eh? Creo ¿Mm? que le voy cogiendo ya el gusto a esto del Da Vinci y tengo ahí, he cogido un poquito de formación también porque me he visto unos vídeos y está bastante chulo. Ujú. Así que nada, y nada, pues tengo un par de obras que ya van terminando, ya hay unas de esas que ya dices, hostia, ya que se acabe esto, porque como no se acabe, se me van a cruzar con las que van a empezar Ujú. y ahí sí que sería un lío. Así que nada, estamos ya eso con los remates finales, tramitando finales de obra, que yo no sé si a ti te pasa, pero a mí es que por mucho que quiera llevar al día la documentación del final de obra, llega el momento del final de obra y siempre Y me te toca satura, sí.
Siempre me falta algún documento, alguna firma que no la habían hecho, algo que me debían. No sé, siempre hay algo. Y yo que lo quiero llevar al día para no tener esta faena al final de obra y no hay manera, ¿eh? No sé Yo si te pasa fíjate, también. o sea, de mi parte, cuando llevo direcciones de obra, más o menos lo tengo controlado, pero encima cuando estoy con la colaboración de la empresa constructora, Enrique, aquello ya se convierte en una odisea. Entre toda la documentación de todas las fichas técnicas de todos los productos, los boletines, esto, ¿cómo se llama? Del ascensor, los contratos de mantenimiento, ay, no me acuerdo ahora. Bueno, es que estoy con 2 obras ahora Todo, con el final todo, de obra, o todo. sea, toda la puñetera documentación, además, cada obra cada uno te pide una cosa diferente, cada ayuntamiento te pide una cosa diferente. Entonces hay Mm, cosas, fíjate, Enrique, a mí me están pidiendo que demos. Estamos aún con luz provisional de obra porque aún no se ha recepcionado la cometida que va del centro de transformación al bloque de viviendas. Pues quieren que le demos el final de obra y la puesta en marcha y el alta en industria de los ascensores cuando eso se da cuando ya tienen la luz definitiva. Hasta que no tienen hombre, luz claro, definitiva, no se pueden poner en no marcha los puedes. ascensores. Pues no, el ayuntamiento exige, ¿vale? O sea, pero que exige, Enrique, que si no le damos el, el, la inscripción en industria de los ascensores no da la LPO. ¿Cómo te lo comes? Pues nada, eso es como cuando los ayuntamientos piden que les mandes el estudio de seguridad con el estudio, con el proyecto básico. Pero Pues que escucha, son eso cosas está que los ayuntamientos no sé correcto, pero qué eso está pasando ahora a hacen. nivel nacional. Yo es otra cosa. Mira, el otro día se lo comentaba a Cristina, que está en el colegio de Alicante, se lo comentaba. Digo, esto, esto es absurdo. O sea, ¿cómo te piden un plan, un estudio de seguridad y salud cuando estamos con un proyecto básico? Si es que yo Mm, no sé, primero, ni la empresa constructora que va a hacerlo no lo sabemos, pero es que aparte de eso, no se ha calculado la estructura y no sabemos qué tipo de estructura vamos a hacer. O sea, yo qué medios te pongo claro. de seguridad Igual para es estructura si no sé qué se va a hacer. O sea, si es de hormigón, si es de madera, si es de metal, si es que no se claro, sabe nada. es que Pero bueno. totalmente absurdo. Pero bueno, En fin, los papeles ayuntamientos, políticos. como tiene, exacto, políticos, como tienen la sartén por el mango y los técnicos muchas veces pues están muy enterados de las cosas, pero hay otras veces oye, que tienen que actualizarse o tienen que darse cuenta de que estas cosas no pueden Claro, ser. yo creo que tampoco ya es cosa de los técnicos, ¿eh? Yo creo que salta No, más no. arriba secretarios y tal que están pidiendo documentación que creen que tienen que pedir y no lo tienen claro. Sí. Y eso es lo que Bueno, pasa. Pero bueno, eso será para otro programa. Uh, muy bien, sí, porque nos hemos puesto hoy el reto de hacer una intro más o menos breve, porque Sí. además yo me tengo que ir. Y bueno, por probar también a ver cómo sale. Como el otro día os preguntamos a ver qué os parecía que hiciéramos los programas así un poquito más largos, si os interesaban nuestras semanas. Ha habido discrepancia de opiniones, así que bueno, vamos a probar con uno un poquito más breve. Pero lo que sí que tenemos que decir, Antonio, es que nos tienen que mandar preguntas para el último programa de la temporada, Ujú. ¿vale? Que al final no recuerdo si este mes de diciembre cómo va a caer, ¿eh? Lo tengo que ver en la planificación. Por Pues tema no de sé. fiestas y de que tenemos preparado un especial de Navidad, que es el que grabaremos en el colegio, bla, bla, Correcto. bla, y todas esas cosas. Pero bueno, lo tenemos que ver. De todas maneras, mandarnos preguntas, las tendremos ya acumuladas en comunicar.com/preguntas. Y Ujú. acordaros que comentamos que en este siguiente programa de preguntas y respuestas queremos que sean preguntas específicas de apps de construcción. A ver qué os parece. Yo Vamos creo a que es hacer un tema así más preguntas y concreto. respuestas temáticos, ¿no? Exacto. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo Muy creo que bien, puede estar interesante. De muy todas bien. maneras, si tienes dudas que no tengan que ver con apps de construcción, pues oye, no, no pasa nada, mándanoslas también, que la guardaremos y la responderemos en cualquier momento. Así que eso. Y además, Antonio, también tenemos una pregunta de otro programa que nos hicieron en los comentarios, Ujú. específicamente en el programa de Passive House que hicimos con Alejandro Olmo. Y claro, le contestamos a través del blog, pero le dijimos a Alejandro, oye Alejandro, que esto es para ti. Responde a esta pregunta. Y nada, Alejandro, pues como está muy tirado para adelante y ahora está trasteando con temas de micros, ahí lo dejo porque parece ser que algo va a haber por ahí, que alguna sorpresa tiene preparada Alejandro. Pues nos ha respondido con un audio, así que súper chulo. Os decimos la pregunta Y que nos pinchamos el audio, hicieron ¿no? y os pinchamos el audio. Mira, la pregunta, léela tú, que estoy hablando de mucho. Venga, David de la Fuente nos dicen, buenas tardes Antonio y bueno, Enrique y Antonio. Mi duda es relativa a cómo afecta el tiro de la extracción de la campana con el funcionamiento de una casa pasiva. No sé si hay que utilizar un tipo específico de campanas, si ello tiene interferencias con la instalación de control de calidad del aire, me refiero de doble flujo, y si afecta el hecho de distribuciones abiertas, me refiero a salón y cocina juntos. Mis felicitaciones por el trabajo que estáis desarrollando. Pues nada, le pinchamos la contestación de Alejandro, ¿no? Que le Sí. contesta a la pregunta y esperemos que con esto quede más que contestada tu pregunta, David.
buenas tardes, David. Dado que me voy a tener que acostumbrar a hablar más por el micro y que nuestro compañero Alario no lo ha pedido, te voy a contestar también por aquí por audio para que luego yo lo pueda meter en el podcast de Comunicar. Nuestro compañero David nos pregunta que si afecta la campana de las cocinas en las viviendas Passive House. Pues efectivamente las campanas de las cocinas afectan en nuestras viviendas Passive House, también en las viviendas convencionales de código técnico, ¿vale? En las viviendas pasivas hay tres opciones para las campanas tractoras. Normalmente podemos utilizar de carbón activo, de plasma o colocar una válvula antirretorno, ¿vale? Pros y contras de cada una. Yo tengo en mi casa de carbón activo. El único pro contra que tenemos es que las tienes que, cada 6 meses o así, la misma campana te indica que la tienes que limpiar, entonces la tienes que meter al lavavajillas, y una vez sacado del lavavajillas la tienes que activar en el horno. Tampoco es un gran inconveniente porque te aseguras de que la vas limpiando de vez en cuando, ¿vale? Luego existen las de plasma, que yo sí que la coloco en una vivienda, ya no he sabido nada de ello, entonces eso, que funciona bien. Sí que es verdad que el que lo montó era el de la cocina, dice que había montado muchas de estas también en viviendas passive y que funcionaban mucho mejor porque no tenían mantenimiento y demás. Precios más o menos creo que están similares unas y otras, ¿vale? Luego existe otra opción que es una válvula antirretorno, mucho más económica que las demás. Siber, por ejemplo, tiene un sistema de válvula antirretorno. Esta mañana casualmente he estado investigando por una vivienda Passive House que queríamos colocar una, y en Amazon mismamente tienes de 15 a 60 euros, tienes las que quieras, ¿vale? Inconveniente que le veo yo a eso, que por ejemplo en esta casa le vamos a hacer un registro para poder ver cómo está la válvula esa, porque yo entiendo la válvula esa al final lleva como una bisagra que cuando se enciende la campana, el aire que va expulsando hacia afuera pliega dos aletas, que por ahí sale el aire, ¿no? Al contrario del aire desde la calle no puede entrar porque va en sentido opuesto a la apertura que tiene la válvula esa. El inconveniente que le veo yo, que la grasa que no filtre nuestro filtro de la campana normal, pues al final se puede llegar ahí a la bisagra esa, y esa bisagra yo creo que al final, con el paso de muchos años, pues la apertura no será igual de rápida, igual de efectiva, ¿vale? Por eso en esta casa que te comento, seguramente le hagamos un registro para poder ir controlándola. Claro, encima la válvula esa antirretorno se pone casi donde sale el tubo de la campana. Entonces tú ten en cuenta que vas a tener ahí en la cocina una válvula, o sea, un registro. Habría que esconderlo bien, a lo mejor en un armario o algo, para que no fuera visible a simple vista, porque quedaría un poco feo en la cocina, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, tanto las de carbón activo como las de plasma más o menos valen igual. Yo sé algunas marcas, por ejemplo Pando, que es con la que trabajo bastante. Cualquiera de sus campanas son normales, y para transformarlas en carbón activo son unos 200 y pico euros. Tampoco es mucho dinero. Te aseguras que tú por la campana de tu vivienda no tienes una entrada ni salida de aire al exterior, ¿vale? Que efectivamente en las viviendas Passive House pues es fundamental controlar esa pérdida de hermeticidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego yo sé que en los cálculos Passive House, en el programa, en el PHPP, podemos hasta según los cálculos y según tu demanda y demás, puedes hasta meter una campana normal. Yo no he hecho esos cálculos, pero compañeros que sí que lo han hecho me han dicho que hay veces que no hace falta ni que pongas una campana de carbón activo o de plasma. El programa lo puede llegar a absorber, ¿vale? En tus cálculos. Yo sí que lo pondría, vamos, porque al final, por poco que tengas, tienes ahí una pérdida de aire de tu vivienda, ¿vale? Pues nada, David, espero que te hayamos podido solucionar tus problemas, o tus dudas, mejor dicho, y que tanto nuestro compañero Antonio como Enrique lo metan en Comunicar, y así esta duda pueda servir para más personas. Un abrazo, felices tardes. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, por tu respuesta, y esperamos que estés cogiéndole el gusto a los micrófonos, y esperamos oírte muy, muy pronto. Pero ya dicho todo esto, semana corta, preguntas cortas, todo corto, yo creo que lo mejor es ir con el tema principal del programa. ¿Te parece, Antonio? Me parece. Vamos pues para allá. Música y vamos a ello.
Bueno, pues nada, como os decíamos, hoy un programa súper interesante que vamos a hablar de implementación BIM en empresas, en estudios, en constructoras, en todo eso. Y no se nos ha ocurrido ningún perfil mejor para poder hacerlo que ni más ni menos que a Iván Guerra. Iván, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien y muchas gracias por invitarme a este espacio que ya echaba de menos un poco ponerme delante de los micros. Vaya, ya te digo, ¿eh? Porque Iván, bueno, no, el que no conozca, el que esté metido en el mundillo de Iván, perdón, el que esté metido en el mundillo del BIM, seguro que conoce a Iván Guerra, porque, bueno, pues Iván tenía porque lo ha dejado un podcast bastante conocido de referencia en el sector, que era BIM Level, Ujú. y además, pues bueno, es implementador BIM, y bueno, cuéntanos tú un poco antes de arrancar, cuéntanos quién es Iván Guerra. Pues mira, Iván Guerra es un chico que vive en Tenerife con 30 y casi 36 años, que en su día lo Un intentó. pipiolo. Sí, en su día lo intentó con aparejadores, pero se rindió y terminó estudiando un ciclo de FP. A nivel de titulación soy delineante. Luego lo Ujú. volví a intentar con ingeniería civil y a mitad de la carrera ya me empezó a salir mucho trabajo de todo el tema de modelado de Revit en varios estudios. Empecé a dar cursos de Revit en el Colegio de Arquitectos, estamos hablando de 2010, 2011, y ya ahí hasta hoy nunca he dejado de trabajar y sobre todo trabajar en toda la especialidad del BIM y siempre... em, pues en la vertiente de divulgación, de formación, de ayudar a los demás a meterse en todo esto y demás, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, pues bueno, eso ha sido mi trayectoria y lo que me he dedicado en los últimos 10, 12 años, ¿no? Primero empecé como formador, luego estuve como consultor en una empresa que distribuía software de Autodesk, luego volví a ser consultor, luego estuve de BIM manager en una gran promotora a nivel nacional y ahora he vuelto a ser consultor, ¿no? He ido saltando Muy y bien. mi día a día es ese, pues asesorar a empresas, normalmente suelen ser medianas grandes por el tema del presupuesto, de gastarse dinero en consultores y demás. Ujú. Y nada, por ponerte un ejemplo, ahora mismo estoy con 3 promotoras inmobiliarias, una muy grande, 2 medianas, ayudándoles a empezar con todo esto del BIM, con formaciones, con estrategia, con contratos, Qué bien. selección de software. Esto es mi día a día. O Muy sea que bien, pero las empresas están empezando ya a animar, ¿no? A meterse en estos temas. Sí, sí, sí. Muy Es, bien. es un poco a poco, pero es un goteo continuo en los últimos 5 o 6 años. vale, y Muy Iván, bien. ¿más enfocado a promotoras más que constructoras, lo que te están contactando? Sí, bueno, en mi caso concreto, la verdad es que sin quererlo me he especializado en promotoras inmobiliarias Ajá. porque en mi primera etapa como consultor pues implementé en varias, luego eso me ayudó a tener un buen currículum para ser el BIM manager de una y Ujú. claro, ya juntas todo eso y digamos que conozco mucho el mundo promotor desde dentro y cuando tengo que implementar en una promotora pues no tengo que analizarla desde cero, sino que ya conozco sus problemas y eso hace que en esa fase de oferta, Ujú. pues le ganemos al resto, ¿no? Entonces al final sí que estoy en muchas promotoras. De todas Mm. formas, al final sí que el cliente, ¿no? El promotor es uno de los grandes interesados en que todo esto del BIM salga bien. Ujú. Y en España estamos teniendo un efecto radial, ¿no? De decir, radial quiere decir que grandes empresas privadas piden BIM, grandes clientes privados piden BIM, y eso hace que muchas pymes, muchos estudios de arquitectura se metan en el BIM arrastrado por estas grandes promotoras. Claro. Ajá. Oye, y por meternos ya un poquito en el tema del Ujú. programa, en el tema principal del tema, ¿qué es una implementación BIM? Porque todo el mundo tengamos claro de qué vamos a hablar durante el programa. Pues una implementación BIM es ese proceso por el cual una empresa que del mundo de la construcción está trabajando, vamos a decir, de forma tradicional, es decir, con sus ordenadores, sus teléfonos móviles, sus WhatsApp, su WeTransfer, su AutoCAD, y decide que quiere empezar a aprovechar todo lo que las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos 20 años le puede ofrecer, ¿no? Todo el mundo piensa modelar en 3D con software como Revit, ¿no? Esa es la idea que viene todo el mundo, pero evidentemente hay mucho más.
Y realmente una implementación BIM, yo siempre lo explico como es el nombre específico que le hemos querido dar en nuestro sector a una expresión mucho más generalista que es transformación digital. La transformación digital es algo que está todos los días en las noticias. Ahora están pues las subvenciones europeas, el bono digital, que todas las tiendas y las peluquerías y los restaurantes tengan su página web, y está todo como esta idea de que hay que meterse en la tecnología, y eso también pasa en el sector de la construcción. Lo que pasa que aquí pues lo hemos llamado BIM, pero en el fondo es muy parecido, sí. Digitalización, al fin y al cabo. Exacto, exacto. Ajá, muy bien. Muy bien. Y aquí vamos a ir hoy a saco a preguntas. Yo estoy viendo. Sí, porque Con esto hoy de es lo que acotar el toca. programa. Y mira, otra cosilla, o sea, aunque ya está de más, ¿no? Preguntar si las empresas deben adaptarse o no a trabajar en entorno BIM. Todavía hay muchísimas empresas que no han dado el salto e incluso que no tienen ni siquiera intención de hacerlo. O sea, ¿qué le dirías a estas empresas para eso, para que diesen el salto, para que empezasen por lo menos a pensar, ¿no? En dar ese salto al entorno BIM? Bueno, lo primero habría que ver por qué. O sea, ¿por qué me voy a meter en esto si es un rollo, es caro y voy a tener que aprender un montón de cosas y demás? Bueno, pues primero porque es mejor para ti a nivel interno. Y segundo, porque dependiendo de lo grande que sea tu empresa, vas a tener clientes que te lo van a pedir si no te lo están pidiendo ya. Ujú. O también, si nos centramos en el típico, oye, Iván, es que yo hago reformas. Mis clientes no saben lo que es el BIM, y por no saber, no saben ni lo que es una polilínea, ¿no? Ujú. Ellos lo único que saben es que quieren su casita y no saben de nada. Claro, si tu cliente típico es un cliente no cualificado, un cliente no técnico, incluso ahí te interesa que meterte en BIM, porque ahora a lo mejor no lo ves, pero dentro de 5 o 10 años, ese cliente no sabe si tú vas a trabajar con BIM o no, y en el fondo le da igual. Pero lo que sí le va a interesar a ese cliente es que tu oferta sea un 5% más barata. O le va a Ya. interesar que tengas toda una trayectoria de clientes contentos porque has tenido obras con menos problemas y demás. Esas cosas sí las entiende el cliente. Y eso no se consigue simplemente por músculo de soy mejor técnico, sino que hay veces que, oye, no soy el mejor, pero soy el que mejor está aprovechando todas las tecnologías que tenemos en el siglo XXI. Y eso puede marcar la diferencia entre un técnico bueno y un técnico bueno que da ese extra de calidad o ese extra de poder hacer la misma calidad en menos tiempo. Ujú. Una diferenciación, básicamente, ¿no? Mm. Hoy en día, y llevamos 10 años así porque el sector es muy grande y se mueve muy lento, hoy en día el BIM sigue siendo un extra, un elemento diferenciador, pero la tendencia es que según vayan pasando los años dejará de ser un extra y empezará a ser un requisito. Lo que pasa es que lo que quería decir con este ejemplo del cliente es, hay clientes muy grandes, una gran promotora, que el requisito va a ser explícito, te van a decir quiero esto, esto y esto, y para el pequeño cliente el requisito va a ser implícito porque vas a perder competitividad contra tu competencia, valga la redundancia. Claro, o sea, Claro. que te mejora la productividad propia de la empresa y por lo tanto vas a acabar Exacto. necesitándolo para Mm. poder igualarte a lo que otros están dando, ¿no? Básicamente. Exacto. Básicamente. Tú Básicamente. fíjate, yo aún recuerdo cuando en la administración pública, ¿no? Se puso, creo que era para el 2020, creo recordar, ¿no? ¡Uf! Sí, sí, Sí. allá por el 2020 como obligatoriedad para empezar ¿no? A Mm. que todos los proyectos viniesen ya en entorno BIM. Y estamos en 2023 como aquel que dice y ni se ve, ni se oye, ni se siente. Algo sí que Bueno, se ve, ¿eh? sí, Pero Pero en la administración pública no, ¿eh? La van fecha cayendo, van cayendo. fue, sí, la fecha fue realmente 2018 para Ah, edificación y 2019 para infraestructura, pero eso fue una comisión BIM que no tenía mucho empuje. ujú, Sí que es verdad que desde marzo de 2018 para proyectos de más de 5 millones y desde junio de 2018 para la misma cuantía ya es ujú. obligatorio en Cataluña. En Ujú. Cataluña sí que es obligatorio desde 2018, y me consta que esa cifra de 5 millones la van a ir bajando poco a poco, ¿vale? Ok. Ujú. Ahora, la nueva comisión BIM que tenemos a nivel nacional sí que es verdad que está preparando un plan en el que se habla de 2024, 2026, pero realmente yo
no le haría mucho caso a la administración pública para decidir cómo trabajo internamente en mi empresa. Es decir, todo el tema de la digitalización, la transformación digital, debería nacer del interés interno de la empresa, ¿vale? No del si me lo piden o el si me lo exigen o el si, la típica frase de si no me lo pagan, ¿para qué lo voy a hacer si no me lo pagan? Porque al final hay un problema con la tecnología y es que la tecnología es difícil. Por más que cada vez haya software más sencillo o haya grandes divulgadores Como tú. bueno, yo estaba pensando en ti, Enrique, pero Bueno. que llevas muchos años intentando poner esa guinda de tecnología a lo que haces, ¿no? Pero la tecnología es difícil y no todo el mundo tiene interés por la tecnología. Entonces, tú no puedes esperar a que la diputación de tu zona o el ayuntamiento de tu zona te pida BIM, porque para cuando desde que te lo pide hasta que tú sepas hacerlo, van a pasar 2 años. Porque lo normal es que una persona, me da igual si es autónomo, estudiante, empleado de una gran empresa, una persona tarda entre 1 y 2 años en aprender mínimamente a trabajar con estas nuevas tecnologías. Entonces, no puedes esperar a que te lo pidan, porque si llega ese momento, o lo vas a hacer mal, o vas a mentir al cliente y lo vas a hacer como puedas, o lo que pasa en el 99% de los casos, lo vas a terminar subcontratando. No. Entonces, eso internamente te destroza el beneficio y te destroza todo. Entonces, no hay que esperar a que me lo pidan. Todo el tema de meter tecnología en tu empresa para que la empresa vaya mejor tiene que ser algo estratégico y muy cosa, o sea, tiene que ser algo del día a día. O sea, siempre tienes que estar pendiente de cosas que te pueden ayudar en tu trabajo, ¿no? O sea, que cuando te lo vayan a pedir, tú ya lo tengas implementado porque realmente crees en ello, ¿no? Porque implementarlo porque te lo piden, al final te lo van a pedir y vas a contratarlo para que te lo hagan, pero sin creer realmente en la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, es simplemente pues un trámite más. Claro, es que El... imagínate, haciendo a la pregunta que les hacía antes el oyente, ¿no? Imagínate que tú dices, me meteré en Passive House cuando me lo pidan. No. O sea, no te puede llegar un cliente, quiero una casa en Passive House, y tú le dices que sí, y cuando ese cliente abandona la oficina, tú te metes en Google a leerte blogs de A Passive buscar House. No, qué es Passive House. no funciona así, ¿no? Necesitas un tiempo importante. Entonces, con el BIM es lo mismo. No puedes esperar a que salga una licitación pública pidiéndote BIM. Tiene que ser algo que tú te tienes que preparar para que cuando llegue ese momento estés preparado. Claro. De hecho, hay muchos estudios de arquitectura que son jóvenes. Que de hecho, si me están oyendo, saben perfectamente a quién me estoy refiriendo, porque se lo he dicho muchas veces. Y os digo, pues es que tenéis 40 años por delante o 30 años Claro. por delante, y no es que os tengáis que adaptar al BIM, es que dentro de 10 años os tendréis que adaptar a otra cosa que haya. O sea, siempre hay que estar intentando estar a lo último o al menos a lo penúltimo que sale, ¿no? Claro. De hecho, hablando de estudios de arquitectura, tenemos diferentes perfiles de empresas o de estudios a los que se les puede implementar BIM, entiendo. Tenemos por un lado pues, los estudios de arquitectura como tales, los estudios de arquitectura técnica, tenemos las constructoras. ¿Qué le aporta el BIM a cada uno de estos perfiles? ¿Qué beneficio le trae a cada uno de estos perfiles? Pues mira, siempre podríamos decir beneficios a corto plazo y beneficios a medio largo plazo, ¿no? Dependiendo del dominio de la tecnología que tú tengas. En estudios de arquitectura, y lo podríamos aplicar también a ingeniería, el beneficio a corto plazo de pasar, lo típico, de pasar de hacer los proyectos con AutoCAD, a hacerlos con Revit o Archicad, cosas así, es evidentemente un aumento de la productividad en lo que a generación de planos se refiere. Ese sería, digamos, el beneficio súper rápido, ¿no? Lo que contaban los comerciales hace 15 años de es que las secciones y los alzados se hacen solos. Vale, pues sí, eso es un beneficio, pero bueno, una vez pasas ese momento, pues ya, bueno, pues ya está ahí, ya lo asumes. También tienes beneficios en todo el tema de cambios. Sabemos que estamos en un sector en el que los cambios en fase de diseño son el día a día, pues estar cambiando grosores de muros, moviendo puertas, todo esto también es un gran avance. El no tener que estar dibujando polilíneas, sino que eso ya, pues hay herramientas más poderosas que te lo permiten hacer, ¿vale? Todo eso, pues son los beneficios, digamos, que puedes obtener internamente en tu empresa en el día a día. Luego, cuando vas dominando todo eso,
empiezas a darte cuenta de que el tiempo que has invertido en modelar, en 3D y todas estas cosas, te empieza a dar unos beneficios, vamos a decir, inesperados, como que, por ejemplo, puedes hacer mediciones mucho más rápido. Porque ya no tienes que contar con el dedo bloques en la pantalla, ¿no? Ni tienes que estar haciendo polilíneas todo el rato, sino que, oye, si tengo un muro en 3D, puedo preguntarle el área a ese muro. Y además, cuando ya tienes cierto dominio de la herramienta, pues sabes que te puedes fiar de esa área, pero descontando huecos y empiezas a verle un poco todo. Luego, cuando ya tienes un dominio mayor, empiezas a todo eso sacarlo fuera, ¿no? Hasta en este momento has estado como trabajando en secreto en tu estudio y los beneficios eran para ti. Y llega un momento en el que dices, oye, esto me podría servir para interactuar con los demás. Y es cuando empiezan a colaborar el arquitecto con el ingeniero y empiezan a detectar fallos antes, porque no es que los proyectos en BIM estén en mejor, es que simplemente los fallos se ven más fácil. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen. Entonces, cuando ya sales fuera de tu estudio, empiezas a colaborar con la ingeniería, cuando ya incluso involucras, por ejemplo, a la constructora, una constructora que sepa, las constructoras, además yo pues tengo familiares muy cercanos que trabajan en departamentos de estudio, se pasan todo el día estudiando obras y invierten mucho tiempo y mucho dinero a riesgo en licitar, ¿vale? Y además siempre con las constructoras pasa algo muy gracioso y es que normalmente la licitación la gana la constructora que más se equivoca, ¿no? Porque es la que más se equivoca, es la que ha dado el precio más bajo y esa es la que gana. Entonces también Luego ya veremos, pero de momento... Claro, Sí. tienes la presión de, oye, nos la han dado, no, hemos sido los primeros, revisa bien a ver en qué nos hemos equivocado, ¿no? Así podemos hacerla. Sí, y esto es nuestro día a día, ¿no? Entonces, una constructora que tenga un modelo 3D, al final, un modelo 3D con información bien definido, lo que tiene es muchísima certidumbre sobre lo que está estudiando y sobre lo que está ofreciendo, ¿vale? Eso en el plano de estudio. Luego en la obra, pues evidentemente empiezas a tener pequeños beneficios, como por ejemplo que llegas a la estructura y no tienes que hacer taladros, porque todos los taladros estaban previstos en los planos. Y al final, pues si estás haciendo un edificio de vivienda, pues a lo mejor te estás ahorrando 150 euros en taladros por vivienda. Y eso dices, ¿y eso merece la pena? Pues sí, pues evidentemente merece la pena, porque ese es un ejemplo de muchísimas cosas. Y luego pues llegas a la subcontrata y evidentemente la típica subcontrata que tiene un montón de empleados que muchos de ellos casi no hablan español y se dedican pues a colocar alicatados, acabados y tal, esos a lo mejor no aprovechan el 100%, pero el encargado que sí depende de ti y que les tiene que dar las órdenes, a lo mejor no tiene que darse 20 paseos a la caseta de obra para ver si tiene el último plano o tomar una medida que no viene, sino que saca el móvil y tiene el último plano actualizado y además si no hay una cota, puede tomar la medida directamente en el móvil, ¿vale? Entonces, dependiendo de la gente, cada uno tiene sus ventajas, pero nuestra experiencia es que todo el que se ha metido en serio, al final no vuelve para atrás. Te he dicho de estudios, arquitectura técnica, constructoras. Me he dejado en el tintero a lo que tú estás un poco especializado, que son las promotoras, ¿no? ¿Qué le aporta de beneficio especialmente a una promotora? Pues a una promotora lo que le aporta, o sea, depende porque hay muchos tipos de promotoras, ¿no? Están las promotoras que diseñan y construyen, las que solo construyen y subcontratan el diseño, las que diseñan pero subcontratan la construcción, y las promotoras que subcontratan todo. En líneas generales, lo que te aporta es más control sobre el producto, porque al final, como promotor, lo que haces es genero un negocio que es, vendo un producto que tiene un coste y la diferencia es lo que yo me llevo de beneficio. Entonces, por un lado, a la promotora su mayor miedo es acertar en los números cuando todavía no hay nada dibujado. ¿Vale? Porque el gran qué de una promotora es decir, esta promoción va a costar 8, la voy a vender por 12 cuando todavía no hay nada dibujado, porque esa decisión la tienen que tomar incluso antes de comprar el terreno. Para poder tomar ese tipo de decisiones y acertar, porque sí que es verdad que se suele decir que los promotores ganan mucho dinero, pero ganan mucho dinero cuando aciertan. Cuando no aciertan, pierden mucho dinero. Entonces, las promotoras van bien
y van muy bien hasta que de repente van muy mal y quiebran, ¿no? O sea, es un No hay mundo término muy medio. de... O son muy ricos o la empresa quiebra, ¿no? Por eso ganan tanto, porque trabajan con mucho riesgo. Entonces, el mayor incentivo para que una promotora se meta en BIM es: tengo unos modelos con un montón de información, voy cogiendo información de todo lo que va pasando en la obra, tengo unas herramientas que me permiten hacer diseños muy rápidos en fases tempranas para comprobar cosas como edificabilidad y todo esto, y eso me aporta más certidumbre en el momento de yo tomar la decisión de compramos este solar o no. ¿Vale? Entonces, para ellos es muy importante. En la fase de inversión inicial, ¿no? Poder Exacto, adelantarse y acertar mejor. tener muy claro o poder hacer muchas pruebas de si meto 3 viviendas de 2 dormitorios o 2 viviendas de 3, o hago más alturas o hago menos alturas, me paso de edificabilidad, y luego también pues recoger toda la información que tienen de la fase de construcción, de todo lo que hemos pagado, todas las certificaciones, todo eso, convertirlo en ratios para afinar otra vez el inicio, ¿no? Y es como una rueda que se va retroalimentando. Claro, yo no sé si recuerdas, Enrique, cuando estuvimos en Contact Toledo. Toledo, ¿no? Que estuvimos con Sí. el grupo LOBE, ¿vale? Como nos decían, ¿no? Que eso, que prácticamente a una semana o 2 semanas tenían ya un estudio económico bastante certero de lo que iba... Bueno, ellos tienen implantado BIM, ¿no? Pero eso, no tienen un estudio bastante certero de lo que le iba a costar la vivienda, y con unos desvíos de prácticamente nulos, de un 2 un 3%, algo así, o sea, algo muy, muy, muy ínfimo. O sea, Sí, que sí. la verdad es que ahí es donde se nota. Y Ahí, sorprendente. al hilo de esto, ¿qué necesidades tiene de implantación una empresa constructora, promotora o un estudio técnico? O sea, ¿qué necesidades tiene de implantar el sistema BIM? Iván. A ver, lo primero siempre son los recursos humanos. El único problema que tiene todo el tema del BIM es que Ujú. hay que saber de herramientas nuevas, y la gente no sabe de herramientas nuevas. Ya. Entonces, claro, un arquitecto tiene que aprender de Revit, un encargado tiene que aprender de Dalux, por poner un ejemplo, un promotor tiene que saber de Power BI, o sea, son cada uno su herramienta, Ujú. pero hay que aprender herramientas, y sabemos por experiencia que aprender herramientas informáticas es complejo. Evidentemente, luego, no solamente es aprenderlas, sino comprarlas, y también, evidentemente, pasado una Utilizarlas. fase, claro, una fase inicial en la que la estás aprendiendo a usar, pero de aquella manera, sin ser muy ortodoxo, llega un momento en el que, cuando ya tienes cierto dominio, lo que te planteas es ordenar todo aquello, crear ciertos procedimientos para poderle sacarle utilidad a la información, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las implementaciones siempre hay como 3 grandes grupos, ¿no? Personas, herramientas y procesos. Ujú. ¿Vale? Lo normal es que a las personas haya que darles mucha formación. Los procesos, las empresas que los tienen hay que revisarlos, y las que no, pues hay que crearlos, aunque sea algunos, ¿no? Y luego herramientas, pues ver cuál te interesa a ti más dependiendo de tu rol, y comprarlas y utilizarlas, evidentemente, ¿no? Y todo eso que es difícil, pues ahí es donde, por ejemplo, yo pues soy ese acompañante que te voy ayudando. Muy bien. Tú no lo haces, sino que acompañas para que lo hagan ellos, digamos, ¿no? Sí, a ver, hay ciertas cosas que hago yo, pero hago yo a partir de muchas reuniones o de leerme mucha documentación de la empresa. Por ejemplo, Ujú. típicas cosas aburridas como contratos, ¿no? ¿Cómo Claro. metemos todo el tema de los requisitos BIM en los pliegos y todo esto? Pues eso, pues sí lo hago yo y el cliente me lo valida. Pero Ujú. temas de lo que sé, pues, por ejemplo, oye, hay que estandarizar la estructura de presupuestos, porque no puede ser que el departamento de arquitectos haga los presupuestos con unos capítulos y luego llegue el departamento de estudios y diga todo esto no sirve para nada o volvemos a hacer desde cero. Oye, no, Ujú. vamos a homogenizar la estructura de capítulos y subcapítulos, vamos a poner un criterio que sirva desde ponerle precio, desde darle ese presupuesto inicial al arquitecto, pero que ese mismo presupuesto sirva para licitar y sirva incluso para certificar. Que luego el jefe de Ujú. obra no se ponga con la hoja de cálculo a quitar esto y a poner lo otro, ¿no? Pues Claro. eso yo, por ejemplo, lo detecto como consultor. Oye, aquí estáis perdiendo el tiempo, esto no es eficiente. Propongo unificarlo, les doy algunos tips, pero realmente quien hace el trabajo son los expertos, que es pues ese aparejador que lleva 20 años haciendo presupuestos, ¿no?
Claro. Y pueden incluso generar sus propias bases de datos internas según sus costes, etcétera, Exacto, etcétera, ¿no? Para mejorar claro. los Yo, estudios de al las... final, Ujú. como consultor, lo que haces es quitarle la venda de los ojos de lo que la tecnología les puede ayudar. Oye, si tú tienes un presupuesto estandarizado, luego puedes usar un programa de presupuestos con reglas y esas reglas van a hacer que puedas medir el 60% de las partidas de forma automática si a su vez el arquitecto ha trabajado de esta y de otra forma. Entonces, eso tiene que venir alguien de fuera y contártelo, ¿no? Ujú. Pero una vez tú ya tienes el objetivo claro, dices, vale, pues sí, tengo que estandarizar los capítulos, los estandarizo con los pocos criterios que me ha dado Iván, y vamos a ver si conseguimos automatizar esa parte, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ¿por dónde empieza una implantación BIM? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a una empresa, a un estudio, una promotora, lo que sea? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que cambia o lo primero que necesitan cambiar de los procesos de trabajo? ¿Qué te sueles encontrar que dices, Buah, esto me lo encuentro en todas partes y es lo primero que hay que cambiar? No sé si será el chip de los que están allí o el qué. Y supongo que ahí es donde entran los BEP, ¿no? Ahora nos cuentas también un poco qué es un BEP o ahí ando un poco descarriado. Bueno, lo primero, yo personalmente lo primero que hago es reunirme con todo el mundo, incluso con los de administración, con los de marketing, si son empresas medianas y grandes que suelen tener marketing financiero, comercial, me reúno con todo el mundo y realmente no les cuento nada, simplemente les escucho sus problemas. Ujú. Oye, ¿cuáles son tus problemas del día a día? Pues mi problema del día a día es que Oficina Técnica me manda un Excel con la superficie y yo a la superficie las tengo que cambiar porque el ERP me las pide de otra forma. O mi problema es que en obras siempre estamos con planos desactualizados porque el arquitecto nos comparte un Dropbox, pero aquello es una locura y nunca nos... o no directamente la de prevención. Pues mi problema es que tengo que ir a la obra con papel y lápiz y pierdo un montón de tiempo porque tengo que sacar fotos con el móvil, no sé qué, y luego, después de haber hecho visitas a las 3 obras que llevo, tengo que llegar a la oficina y para llegarme la empechada de meter todo eso en el Nalanda o en el Ujú. programa que sea, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llamaba antes? No me acuerdo del programa este que... El cons- cons- Rubricado, constru, Construbito, alguno de esos. Construalia o algo así. Ah, Construalia. Que era vale. es el que usaban los de prevención y tal. Ujú. Pues ese tema de cosas y ese tema de cosas los vas apuntando. Evidentemente ellos también se quejan de cosas que no tienen que ver con la tecnología, ¿no? Como es que no hacemos cenas de Navidad, ¿vale? Pues yo lo apunto, pero pero esa parte pues yo tampoco los voy a poder ayudar mucho. Y luego con todo eso nos sentamos con los que mandan en la empresa y decirle, mira, tu empresa está así. Tu empresa es muy buena en estas cosas, pero en todas estas cosas estás perdiendo dinero o estás perdiendo tiempo o por este motivo tus empleados se están yendo y tienes una... O sea, y analizamos un poco, ¿no? Y a partir de ahí decimos, mira, pues todo esto creemos que lo podemos solucionar con esto. Pues mira, vamos a poner una herramienta para los móviles con la que vas a poder consultar siempre los planos, aunque estés en el sótano -2 sin cobertura, y además puedas sacar fotos con el móvil de los problemas que hay y eso le va a llegar con un chat, como si fuese un WhatsApp, a los encargados o al industrial de turno para que te digan si lo arreglan, si no lo arreglan o lo que sea. O vamos a meter un programa para digitalizar albaranes, o porque los albaranes siempre se te están perdiendo y llenos de barro o lo que sea. O en fase de diseño, vamos a dejar de trabajar con AutoCAD, que ya está bien, ya hizo su función el AutoCAD, y vamos a empezar a trabajar con programas que te permitan hacer un prototipo 3D del edificio para poder pues trabajar pues con muchísima más calidad y viendo mucho mejor los fallos. Entonces, después de todo ese análisis de esa estrategia, dependiendo de cómo esté de carga de trabajo la empresa, del número de empleados, de si tiene proyectos a corto plazo en los que pueda poner en práctica todo esto, pues se elabora un plan, se analiza cuál es el mejor software en calidad-precio que les puede encajar, se compra el software, se configura, se les da formación y justo al mismo tiempo que la formación se intenta poner todo eso en práctica con proyectos piloto o con lo que sea, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Ujú. Muy bien. Y mira, otra cosilla. O sea, ahora hablemos de costes y de tiempo. O sea, ¿qué costes representa implantar BIM en una empresa y de cuánto tiempo estamos hablando? Más o menos, hasta rodar completamente solos. El tiempo, siempre nos vamos a 1 año y medio, 2 años. Ujú, No por nada, sino porque es el tiempo que necesita un cerebro para asimilar todo esto, ¿vale? ujú, Sobre todo los perfiles más de diseño, que son los que tienen que aprender los software más complicados, porque
es mucho más complicado aprender a usar un software de diseño en 3D que aprender a usar un software en el móvil en el que te llegan mensajitos de agujero en el pladur, Ya. ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Pero incluso en esos casos, pues también pues, tienes que hacer mucha pedagogía, hacer muchas visitas a la obra, explicar las cosas in situ. Y al final, en el conjunto de la empresa, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. En cuanto a costes, pues depende mucho del tamaño de la empresa, ¿vale? Yo ahora mismo, pues en la promotora, la empresa más grande en la que estoy, son unos 200 empleados y los honorarios nuestros son 80.000 euros. Ujú. Más que los honorarios, la pregunta iba Pero más encaminada a los costes de exacto, implementación BIM, no del honorarios del claro, implementador. ese era el siguiente dato que iba a dar. Ah, vale, Los vale. costes totales para el primer año, ojo, no quiero que nadie se asuste, estábamos hablando de una gran promotora, 200 empleados, 35 arquitectos, 25 aparejadores, constructora interna, estamos hablando de más de 500.000 de euros, Ujú. ¿vale? Ujú. Entre software, formaciones, que las formaciones luego con las tripartitas pues no son tanto, ¿no? Estamos hablando de eso. Evidentemente, si nos vamos a un estudio de arquitectura de 5 personas, no estamos hablando de 500.000 de euros, a lo mejor estamos hablando de 15.000 euros. Sí, al final lo que Ujú. habría que ver es el Vale. porcentaje con respecto a su facturación y ver qué es lo que representa, ¿no? Sí, Básicamente. pues Software, piensa, formación y claro, una eso, ¿no? empresa, por ejemplo, este caso de 500.000 euros, estamos hablando de una empresa que al año a lo mejor está en 120 millones Claro, de PEM, claro. Claro. Por eso te digo que al ¿vale? final no. Porque lleva 50, 60 promociones a la vez y realmente si lo miramos y en las empresas que construyen es las que más beneficio lo tienen rápidamente, estamos hablando de porcentajes muy pequeños con respecto a lo que es la obra, ¿vale? Claro, y sobre todo, Evidentemente sí. perdona, sobre todo que al final se acaba amortizando ese coste de inversión, se acaba amortizando no sé en cuánto tiempo, no sé si tiene datos de aproximadamente qué tiempo tardan en amortizar ese coste. Bueno, esto es muy difícil, siempre se dan datos, siempre tenemos que recurrir a las cifras de Inglaterra y de los estudios No. que se hacen. Lo que se dice es que con el BIM en fase de obra te ahorras Ujú. entre un 3 y un 7. Entre un 3 Ujú. y un 7 del PEM, dependiendo de la complejidad de las... Porque no es lo mismo un hospital que una vivienda, ¿no? Claro. Dependiendo de la complejidad del proyecto, entre un 3 y un 7, que más o menos suele coincidir con lo que en España suele haber de desviaciones. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que con el BIM, como Evita el las proyecto desviaciones. claro, como el proyecto está muy bien hecho, te ahorras, no todas, pero la gran mayoría de las desviaciones. Entonces está más o menos ahí el porcentaje, ¿no? Ujú. ¿Y qué perfiles debe incorporar o debe formar una empresa cuando inicia su implantación? Porque has comentado que, claro, que hay que formar a gran parte de la plantilla y tal, pero entiendo que muchas empresas, quizá, además de formar, tienen que meter perfiles para que una vez tú ya sueltas las riendas, digamos, pues que dirijan a los diferentes equipos y tal, o ellos suelen adaptar a los perfiles que ya tienen existentes estos agentes que son necesarios para funcionar en un entorno BIM. A ver, normalmente, bueno, lo primero es que no es que hagan falta nuevos perfiles, simplemente es que la gente que ya tiene, pues tiene que aprender nuevas herramientas y nuevos procedimientos. Pero el arquitecto va a seguir siendo arquitecto, el aparejador va a seguir siendo aparejador y el directivo de negocio va a seguir siendo directivo de negocio. Sí, No pero me hace refería a que falta. aparecen figuras como BIM Manager, BIM Sí, Coordinator, en fin, bueno, entonces, eso es más humo, vale, ¿vale? vale, vale. Realmente, oye, necesito BIM Coordinator. Pues oye, si eres una empresa que está haciendo el aeropuerto de Doha, pues seguramente necesites un ejército de BIM Coordinator, pero igual que Ujú. necesitas un ejército de Project Managers y de infografistas y de un montón de perfiles que en una empresa de 5 personas lo hace todo el mismo, ¿no? Ujú. Entonces que haya personas específicas que se dediquen a la coordinación de modelos 3D o a la gestión de la información y tal, eso tiene sentido en empresas muy grandes o en proyectos con muchísimo presupuesto. En el día a día de nuestras obras, lo único que pasa es que el arquitecto, que antes pues trabajaba con AutoCAD, ahora evidentemente trabaja con Revit y además de su trabajo típico de arquitecto, pues a lo mejor sí que es verdad que tiene que
aprovechar y coger el modelo que le manda la ingeniería y pasarlo por un programita para detectar interferencias. Pero eso no es que ahora te dediques solo a eso o que tengas que hacerte una carrera para saber hacer eso. Simplemente es que has aprendido un par de programitas nuevos que te dan, pues te ahorran tiempo a la hora de revisar el proyecto. Sí que es verdad que se habla mucho del BIM Manager. El BIM Manager en empresas medianas grandes, pues sobre todo, ¿no? Cuando el caso mío que estoy implementando el BIM en una empresa, claro, yo hago un poco de guía, hago un poco de líder tecnológico, ayudo mucho al departamento de IT y le doy soporte a los usuarios que están aprendiendo, que al principio tienen muchas dudas y eso, hombre, puedo estar de forma indefinida facturándole a la empresa por esos servicios, pero lo normal es que al final, si es una empresa ya de, no sé, 15, 20, 30 personas, suele dar como para que una persona esté a media jornada o a jornada completa dedicándose a estos temas, ¿no? Ujú. Siempre intentamos que sea alguien de promoción interna, alguien que a lo mejor se ha hecho un Master BIM por su cuenta, porque tenía interés y quiere promocionar dentro de la empresa, y si no, evidentemente, pues se va al mercado laboral. Ujú. Muy bien. Muy bien. Y Iván, a ver, bajo tu experiencia, ¿crees que el BIM está llegando a obra, o sea, directamente a las contratas y como tal a los industriales, pero en obra, a pie de obra? No, no está llegando. Digamos que en esto del BIM hay como un efecto dominó, Ujú, ¿vale? Es decir, eh, los industriales no pueden trabajar en BIM si la constructora no está comprometida y tiene cierto nivel. La correcto. constructora también, a menos que sea mediana, grande y tenga un equipo de oficina técnica importante, también depende del proyecto que le llegue, del arquitecto, del promotor o de quien sea, Ujú, ¿vale? Ujú. Y, luego, y en la fase de diseño también estamos atrapados porque yo a lo mejor soy un estudio de arquitectura o soy una ingeniería que se ha metido a tope con el BIM, llevo trabajando en BIM 5 años, pero resulta que no tengo nadie con quien colaborar porque todo mi entorno sigue anclado en el no CAD, toca. ¿no? Entonces, es un efecto dominó, ¿vale? Siempre lo he explicado alguna vez, ¿no? Que las matemáticas son muy crueles y la teoría de la probabilidad es muy, muy cruel, ¿no? Para que haya un proyecto en BIM, necesitas que haya 3 empresas que dominen el BIM, que son arquitecto, ingeniero y constructora. Entonces tú dices, no, es que en España el 50% de las empresas trabajan en BIM. Claro, pero si tú necesitas juntar a 3 que trabajen en BIM, porque no es un 50 si las analizas de una en una, pero cuando Ujú, haces grupitos de 3, arquitecto, ingeniero, constructora, ese porcentaje pasa del 50 al 8. ya. Se complica. Entonces, claro, aunque tenemos la sensación de que todo el mundo se está metiendo en BIM, hasta que no pasemos a un 70-80% de mercado laboral en BIM, no lo vamos a ver traducido en proyectos y obras en BIM, porque necesitas varios que colaboren para que eso salga, ¿no? La Claro. realidad es que cuando conseguimos una constructora que se han metido en BIM, y por ejemplo, les dejaré el enlace en mi podcast, tengo una entrevista a Javier Otero, que es el BIM manager de una constructora de Madrid, que ellos han dicho, mira, nosotros le vemos la ventaja al BIM si nos llega el proyecto en BIM. Genial, si no nos llega en BIM, nuestra oficina técnica lo hace, Adaptamos. ¿vale? Claro. También hay más, bueno, lo que comentaban ustedes de LOBE, Construcía en Cataluña, o sea, hay Ujú. constructoras, sobre todo suelen ser medianas pequeñas, que son más ágiles que las grandes, que han apostado muy fuertemente por el BIM y claro, ellos, sus encargados, ya se han hecho adictos al BIM. Ujú. Siempre nos cuentan lo de que los encargados llegan a los jefes de obra de, oye, ¿esta obra va a venir con BIM? Porque Deseándolo, ya, ¿no? claro, ya han tenido en su móvil todos los planos actualizados, ya han tenido en su móvil toda la lista de repasos, ya han tenido en su móvil todos los mensajes con todos los industriales y ellos ya no quieren volver a lo que había antes de eso. Claro. Entonces, tenemos la sensación de que los industriales y los encargados, los jefes de producción, les suele costar más todo el tema tecnológico, pero la realidad es que son personas muy listas que en cuanto les das una herramienta que a ellos les ahorra trabajo, la cogen y no la sueltan. Entonces, la gente piensa que la dificultad está a lo mejor en eso, en esa capacidad técnica más de oficina, más de estudios y tal, y la realidad es que no, la realidad es que si hubiese voluntad por parte de las constructoras, la mitad de los industriales y todos los encargados estarían metidísimos en lo que ellos necesitan, que es poder consultar información que esté bien.
Claro, porque al final ellos realmente no necesitan una formación específica para aprender a utilizar lo que tú dices, una lista de que te llega a abrir los planos en el móvil o de poner una incidencia en el móvil, no necesitan una formación específica, ¿no? Cuando lo No, ven, estamos hablando de formaciones de 2 horas, porque al final son claro. aplicaciones tipo WhatsApp en el que hay unos mensajes, pero esos mensajes llevan asociados una partida del presupuesto, 2 o 3 fotos de por qué esa arqueta Ujú, está mal puesta, y tú lo que tienes es una trazabilidad de las comunicaciones, de te dije que lo arreglaras, me dijiste que sí, luego no viniste, y todo eso son cosas que hoy en día se hacen con WhatsApp, con correo y con WeTransfer, y se pierde claro. mucho tiempo, ¿no? Claro, y información y trazabilidad, sobre todo. Yo entiendo que la trazabilidad es lo que más se pierde, ¿no? Claro. Porque con un Que WhatsApp vete luego, luego a buscar. que luego terminas la obra y sepas de las 10 subcontratas que has tenido, porque una aglutina el 20% de los problemas, Ujú, pues igual es que dice, mira, esa subcontrata no la llames más. claro. ¿Vale? Pero eso no lo tienes que hacer tú en un Excel, sino que te lo dice la propia aplicación, Ujú. simplemente por el día a día de las comunicaciones entre encargados, capataces y demás. Sea, por las incidencias que ha generado la propia empresa. Exacto, exacto. Muy bien. Oye, como voy a barrer un poquito para casa, como nuestro público mayoritario de momento son arquitectos técnicos, aunque bueno, queremos llegar también a otros técnicos, ¿no? Arquitectos, ingenieros, a todo el que esté relacionado con la construcción, pero como estudio de arquitectura técnica que se dedica a la dirección de ejecución de obras, ya veis que barro para casa completamente. ¿Qué objetivos de implantación marcarías para este tipo de perfiles? Porque claro, realmente no modelamos, Claro. no construimos, no... A ver, aquí el primer problema sería un poco que ustedes dependen de que el proyecto y la obra estén en BIM, porque sería muy Ujú, complicado aprovechar todos los beneficios de esos prototipos 3D en una obra en la que no hay un 3D directamente, ¿no? Pero esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que el BIM realmente, y sobre todo a pequeña escala, se puede resumir en 2 cosas, ¿no? Por un lado, el tener ese modelo 3D en el que se ven los fallos mucho mejor, en el que puedes sacar ciertas mediciones de forma automática y demás, pero hay otra parte que no tiene tanto que ver con el 3D, con el Hollywood, que se le llama, que es el tema de... ujú. Y como al final BIM no es solamente ese modelo de información, a día de hoy, aunque no haya modelos 3D por ahí, sería toda Ujú. la parte de herramientas de colaboración, ¿vale? Que hay Vale. algunas que incluso son gratuitas. Los Dalux, entornos por ejemplo. comunes de datos y de ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, porque al final ustedes lo que hacen es estar en medio de un montón de gente y coordinarlos y detectar fallos y decirle a este que lo arregle y que no, y revisar. Entonces, para eso realmente el modelo 3D tiene muchas ventajas, pero si no lo tienes, no digas, pues no hago nada, ¿no? Y me quedo con mi libreta, porque como no, Ujú. puedes usar, pues eso, herramientas para el móvil que te permitan aglutinar todas las incidencias y tener ahí, pues, al contratista, al cliente, tú mismo, con una Ujú, trazabilidad de las comunicaciones. Que los planos, aunque sean planos de CAD o planos en PDF, hay una trazabilidad de versiones y saber cuál es el ujú. último. ¿Vale? No tener que Súper esperar importante. a ese email con 20 personas en copia que manda el arquitecto, pero claro, es que en obra tenemos otro impreso, ¿no? O sea, si tú estás en una obra en la que no hay papel, sino que tú cada vez que te metes en el móvil siempre ves el último plano disponible, ahí te ahorras muchos problemas, ¿no? Y Ujú. luego, pues, todo el trabajo de ustedes, que muchas veces es trabajo de campo, mmm, bueno, ¿qué te voy a contar a ustedes que van con la cámara y con la tablet a la obra? Pero eso no es lo normal. Ustedes en este Ujú. sentido también están un paso por delante. Pues eso ya, de alguna forma, es BIM también. El ir con tu tablet, pero a lo mejor un pasito más sería, en vez de ir con la tablet y un visor de PDF, pues ir con la tablet, pero con una herramienta que realmente está conectada con la oficina del arquitecto y ese PDF es el último. O que tú Claro. encima de ese PDF puedas pintar un garabato, hacer una foto, asociarla a ese punto, que esa foto le llegue al contratista y ver si el contratista te responde o no, o te dice, oye, esto ya está solucionado. Entonces tú ya sabes que puedes pasar por esa obra y eso lo vas a ver solucionado. Sobre todo Ujú. también lo veo cuando llevas varias obras a la vez, Ujú. ¿no? Que al final es un poco una locura, y tener una herramienta centralizada en la que tienes el estado de todas las obras, todas las comunicaciones con el típico de pendiente, resuelto, no sé qué, eso a ustedes les ayudaría mucho.
insisto, si hay un modelo 3D, todavía mejor, Mucho mejor. porque además pueden comprobar ciertos datos de, mira, aquí habíamos dicho que iba a ser este tipo de piedra, este inodoro no es el de roca, no, podrías seleccionar ciertas cosas más, pero como mínimo esa capa de comunicación y de colaboración es algo que podrían hacer desde ya, ¿no? Claro. ¿Y qué recomendarías que deberíamos aprender? Va, mójate en algún software o alguna cosa que digas, mira, ya partiendo de cero, sin que te llegue un modelo BIM, algo Ponte con esto. que le sirva ya directamente Sí. para que mañana mismo se ponga un arquitecto técnico de dirección de ejecución a aprender. Yo creo que una herramienta concreta que lo está petando mucho a nivel europeo, que incluso tiene una versión gratuita que está muy bien para todo el tema de repasos, ¿no? Ujú. Repasos en obra y tal, es Dalux. Dalux tiene una versión... Se va a poner contento Néstor, que ya lo has mencionado varias veces. Sí, bueno, yo no sé, a ver, yo la uso mucho la herramienta, en mis clientes siempre es una herramienta que está ahí a evaluar. Hay más, ¿no? Está Plan Radar, está Final Cut, hay varias... Navisworks. Navisworks no, Navisworks es una herramienta más de ordenador. Yo estoy hablando de herramientas que se usan sobre Y más todo en el móviles. móvil, con la tableta, que puedas Vale. entrar y salir, que en un momento dado el jefe de obra saca el móvil y te contesta, cosas más del día a día. Pero Navisworks Entonces, sí que sería una herramienta de dirección para supervisión de proyectos también, aunque no sea en obra, ¿no? O no. y dices, ¿qué uso, no? Hombre, lo ideal, si le pedimos la carta a los reyes, es que te llegasen modelos en IFC y entonces hay Claro. cientos de miles de visores gratuitos con los que podrías revisar ciertas cosas de la obra, ¿no? Pero en el lado de oficina, sí, pues sería aprender a usar software de revisión. Ujú. Hay muchos gratuitos basados en Solibri, IFC. Navis. Claro, lo que pasa es que Solibri son 8.000 y pico Una euros. pasta. Entonces, por eso digo que hay que intentar. Hombre, es muy bueno, pero es que Solibri te permite comprobar casi que toda la normativa de forma automática si te lo has currado mucho, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más herramientas que te permiten a lo mejor sacar pues toda la información a un Excel, ¿no? Ahí tienes pues todos los visores ahora que están saliendo con el IFSJS y demás, pues estar un poco en esa onda de conocer 3 o 4 visores gratuitos, a lo mejor 1 o 2 de pago, si te lo puedes permitir. Bueno, tú has comentado Navisworks, hay más, ¿no? Está el Syncro. Syncro es muy de dirección de ejecución porque tiene una parte de planificación muy, muy interesante. Ese tipo. Y luego en movilidad, pues eso, software como Dalux, Plan Radar, Final Cut, que te permitan gestionar un poco el día a día y no estar con una libreta en el capó del coche terminando de apuntar notas para luego tener que pasarlo a limpio, ¿no? Hacer un Word y ¿Fieldwise lo hacer el conoces? acta. Exacto. Sí, ¿Fieldwise sí. lo conoces? No, la ¿No? verdad que no. Vale. No. Pero tú fíjate, Enrique, yo creo que poco a poco sí que nosotros, o yo creo que los técnicos sí que se están poniendo, ¿no?, un poco al día con todo el tema de la implantación de nuevos sistemas para poder controlar las obras, pero yo sigo viendo lo que hemos hablado antes, viendo muchas carencias en la constructora. Vale, porque sí que a ti te pasará igual, nos llegan muchos proyectos, bueno, muchos no, nos llegan algún proyecto ya desarrollado en BIM o en sistema BIM, donde podemos tener ese modelo 3D para poderlo gestionar en obra y poderlo consultar, pero en obra siguen habiendo esos planos a uno, o sea, en obra se trabaja con planos, en papel. No, yo no veo en obra al encargado con su tableta, ¿no?, al industrial con su tableta, igual con viendo los planos, etcétera, etcétera. Entonces, pues entiendo que sea poco a poco, como has dicho tú, que lleguemos a ese 70-80% de implantación y llegará, seguramente llegará, pero A aún ver, le nuestra cuesta. experiencia es que al encargado al que le das una tableta no la vuelve a soltar nunca. Totalmente, pero el problema es la Esa es nuestra inversión. experiencia. Claro, el problema es que Sí. las constructoras a día de hoy aún no están viendo eso y no hacen esa inversión que tienen que hacer, una inversión pequeña, ¿vale? Para dotar a todos sus trabajadores de tabletas. Es que no están haciéndola. Esa es la realidad. Bueno, pues si no tienes tabletas, pues con un móvil El de móvil. 300 euros. O sea, tampoco. La tableta ya sería para el encargado que lleva El muchos encargado años y supremo. que. Exacto. Pero a ver, realmente hoy en día la tecnología no debería ser un problema en lo que es la compra de. O sea, hoy en día pantallitas baratas tenemos por todos lados. Es un Joder. tema de creérselo y que, pues.
Si dices, si es que me voy a gastar 8.000 euros en pintura de sótano, pues gástate 3.000 euros en hardware y en software. Sí. No, si es que no. No, no, yo lo tengo clarísimo, pero que a las empresas constructoras a día de hoy Les cuesta. es igual como les cuesta gastarse en seguridad y salud, fíjate dónde lo pongo, pues fíjate en esto. O sea, no intenta siempre ahorrar en aquellas partidas donde no se tiene que ahorrar realmente. No, Pero las que no son también es porque, directamente productivas, ¿no? Claro. claro, pero eso también viene porque estamos como en una economía de guerra constante, ¿no? Mm, Porque estamos en un sistema un poco perverso en el que se valora mucho la baja, el cliente aprieta al contratista, el contratista aprieta a la subcontrata, a ver, mi mujer es se técnico aprieta de ella misma. prevención. Tú que has puesto el ejemplo de la prevención, mi mujer es técnico de prevención y muchas veces cenando me lo dice, es que tengo Claro. este hombre que viene con las botas rotas porque la subcontrata no se las pone y he tenido yo que darle unas botas así medio de extranjero porque me da esta pena, o gente que está en unas condiciones laborales trabajando bueno, ¿qué les voy a contar, no? Sí. Entonces, claro, esa realidad, nosotros estamos aquí en un podcast muy tecnológico, no, los encargados contables, claro, hay un salto, pero ese salto realmente no tiene que ver con la tecnología ni con que el BIM sea bueno o malo. Tiene que ver con esta economía de guerra en la que están siempre los jefes de obra de empiezo la obra con el contador a -1.000.000. Ya. Y ahora, si quiero ser buen jefe de obra, mi resultado es llegar a la obra perdiendo 0. Entonces, claro, en esa dinámica es muy difícil innovar, intentar hacer cosas que a lo No hay mejor margen. que en esta obra no le vas a ver el beneficio, pero estás aprendiendo para que en la siguiente vayas a tiro hecho. Es complicado y es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pero el reto no es implantar el BIM, el reto es salir de esta dinámica de bajas temerarias y de valorar solamente el precio y demás. Ya. No hay margen para innovar. Totalmente. Y cuéntanos, Iván, cuéntanos alguna experiencia concreta de alguna empresa que hayas implantado BIM y de qué manera ha llegado a transformar su forma de trabajar. A modo de cotillo ya vamos. Pues hombre, sin darte Sin nombres dar y Darme nombres. nombres, sí, sin darme sin nombres. darte nombres, pues por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de una promotora de Madrid Ujú. que tenía arquitectos y también tenía constructora, es el caso ideal, ¿no? Porque lo tienes todo dentro de la casa y hice una implementación con ellos y han pasado de ser de las más grandes de Madrid a las más grandes de España, O sea, ¿vale? Y ahora se están metiendo en cosas chulas como alquiler con opción a compra, se están metiendo en muchas cosas que tú dices, ¿esto qué tiene que ver con el BIM? Pues que realmente el BIM no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para otras cosas. La principal y la más importante, una que está muy de moda ahora, que es la industrialización y la prefabricación. No podemos hacer baños prefabricados diseñándolos en AutoCAD. Tenemos que dar un saltito. No podemos analizar en qué zonas nos va a ir mejor la industrialización o demás si no tenemos la información de nuestros proyectos ordenada. Entonces, yo implemento el BIM en esa empresa cambia a una cultura del dato, por decirlo así, en la que empieza a tener mucha más información de las promociones, empieza a tener mucho más poder de diseño en 3D y se empieza a meter en cosas, pues eso, puede analizar mucho mejor las promociones, puede empezar a diseñar elementos prefabricados, ¿vale? Porque es un tema del que no se habla, ¿no? Está muy de moda la prefabricación, pero los prefabricados los tiene que diseñar alguien, ujú. ¿vale? Las piezas, claro. Y ahí hay un hueco que tenemos que saltar como industria de, sí, queremos parecernos más a la industria que fabrica coches o que fabrica bolígrafos, pero no estamos pensando ni en estandarizar, porque claro, la prefabricación, por ejemplo, en este cliente, el reto no era hacer muros prefabricados. El reto es que con 8 tipos diferentes de muros prefabricados puedas hacer todo el edificio. Porque si tú haces un edificio con muros prefabricados, pero tienes 72 tipos de muros, es cuando dice, no, es que la prefabricación es muy cara. Claro, pero si tú has hecho un diseño en el que has racionalizado el edificio para tener solo 8 tipos de placas alveolares, 8 tipos de muros de salón, 8 tipos de baños, entonces esa fábrica que hace eso
es mucho más barata porque hace 82 baños iguales. Ujú. Entonces, todo eso, que es el run run que venimos escuchando hace 5 o 10 años, realmente la gente no termina de ser consciente de que el BIM es un peaje insalvable para poder llegar a eso primero. Y ahora Ujú. mismo lo que estoy más contento es de eso, de empresas en las que implementé el BIM hace 5 o 6 años que ahora están liderando este tipo de acciones de prefabricados y de análisis de mercado en fases tempranas y demás. Qué bueno, qué bueno, qué Muy bueno. bien. Pues oye, y hablando de las fases del BIM y todo eso, hoy en día, porque en teoría ya sabemos dónde tenemos que llegar, pero ¿dónde muere el BIM realmente hoy en día? ¿Se termina en fase de proyecto? ¿Se termina normalmente en fase de obra? ¿Llegamos ya a tener BIM en explotación de manera habitual? ¿Hasta dónde estamos llegando de lo que realmente deberíamos llegar? ¿Y hasta dónde se podría llegar? Si por a lo mejor yo me quedo corto. Bueno, ahora mismo en España la sensación general, porque tampoco hay cifras generales, es que el BIM está bastante estancado en la fase de diseño, Ujú, ¿vale? Además, en la fase de diseño, en esa parte en la que internamente he avanzado oradores, solo con uno puedo seguir investigando y ir probando esa parte más colaborativa. ujú, Luego hay casos aislados de constructoras, normalmente medianas, porque las pequeñas no tienen recursos en oficina técnica y las muy grandes se mueven demasiado lento y lo típico, hacen una autopista en Texas o un túnel en Noruega, pero luego en España los jefes de obra de aquí no... Dice, bueno, la delegación de Granada o la delegación de no sé qué ha hecho, pero en general está todo, se mueve muy lento. Y luego en la fase de operación y mantenimiento, pues muy poquitos. Tenemos que irnos a nichos como el sector de la banca, el sector de las farmacéuticas, grandes superficies de supermercados que ujú. tienen su propio holding interno de todo el tema de mantenimiento. Ahí sí les interesa, pero porque hay una estrategia transversal. Pero el típico promotor, el tema de aprovechar el bien de mantenimiento es algo que está todavía muy verde. Ni siquiera la moda que hay ahora del Build to Rent está entrando en fase de explotación, o sí que está ayudando un poquito más por esa fase, por esa moda, digamos. Los pocos que están haciendo experiencias pilotos, sobre todo por la motivación de la venta para alquiler, porque se dan cuenta que de repente son gestores y Ujú, tienen que gestionar, empiezan a utilizar software de gestión de contratos, software de incidencias de, oye, se me fundió la bombilla, ¿no? De repente dices, oye, pues es que mira, la mayoría de las incidencias que tenemos de aerotermia es porque la gente no sabe usar la aerotermia. Ya, ¿No? Y totalmente. puedes sacar estadísticas de este estilo y empezar a tomar decisiones que ayuden. Oye, pues venga, vamos a hacer unos videotutoriales de estos súper fáciles, ¿no? De cómo usar Ujú. correcto. de grandes casos de éxito, ¿no? En lo que es operación y mantenimiento. Claro. Yo es que ahí sí que le veo un potencial tremendo, porque sí que se están haciendo build to rent bastante, que lo que tú dices, los promotores al final son los gestores. Jolín, qué mejor que tener ese conocimiento de tu propia construcción hasta el último Exacto. tornillo desde la fase de proyecto Hay, para poder gestionar perfectamente, ¿no? Y sí, tener esos datos. No se me había ocurrido eso que has mencionado tú, sí. pero es que es obvio, Ujú. tener los datos para poder tomar Nosotros acciones en mi correctoras empresa, en lo que que es sea. Berryland, y somos una consultora que tiene mucho arraigo en la zona del País Vasco porque nació ahí y demás. Ten- Tenías que haber Sí, mencionado antes y así se lo exacto, damos a David. Berryland con David Barco, que es quien lidera este proyecto, ¿no? En la vivienda social del País Vasco se está trabajando mucho en digitalizar todos los activos, precisamente para ejemplo, problema que tienen las padres de vivienda es el tema de los pues tener un Power BI que te diga claramente qué viviendas están libres, cuáles ocupadas, o tener puertas conectadas a internet que en la que tú sepas claramente si la puerta ha sido forzada o no, y tener un mapa de calor de todo eso, son cosas en las que ya se está trabajando, porque se Ujú, les va la vida con eso, ¿no? El tema de claro. detectar una ocupación temprana o cosas así, me consta que, bueno, en otros departamentos de mi empresa, Berryland, que tenemos muchos proyectos en paralelo, están trabajando en cosas de ese estilo, ¿no? De
del IoT, sobre todo, por ejemplo, en el tema de allanamientos o también pues lo que contaba de aerotermias y todo esto. Qué pena que se tenga que invertir en ese sentido en lugar de invertir Ya. en realmente temas productivos, ¿no? Pero bueno, Sí. es lo que hay. No es mi tema Sí. más sobre el que más domino, pero desde luego era un gustazo tanto escucharte a ti como los temas que tratabas, porque además bajaban mucho al barro, digamos, ¿no? Mm. Ya no Sí, publicas, ¿qué ha pasado? no, pues que me cansé del podcast. Uno Fueron se cansa de cuatro, esto. sí, fueron 4 años publicando casi semanalmente, con descansos en verano y en Navidad, pero al final yo pues soy muy perfeccionista. Lo estoy intentando corregir, ¿eh? Pero de momento soy muy perfeccionista y pues el tipo de episodio que yo quería sacar pues estaba muy trabajado y al final pues me llevaba muchísimas horas a la semana de algo que realmente, bueno, lo terminé monetizando, pero al final dice, bueno, para marca personal y tal, sí, pero tampoco llega un momento que dice, que pierdes la motivación. Lo bueno de la magia del internet y de los podcasts y todo es que creas un Ahí están. contenido, Y tú están ahí. dejas de hacerlo, pero el contenido sigue ahí, sigue en Spotify, sigue en iTunes, sigue en binlevel.com y la verdad, no me lo había planteado, pero está envejeciendo bastante bien, ¿vale? Porque Hombre, normal. al final, como hablo de teoría del BIM, de procesos de colaboración, también hablo bastante de Revit, pero Revit no es un software que cambie mucho todos los años. La verdad que sigue siendo un contenido bastante vigente y bueno, a todo el que le interese el BIM, no para convertirse en un mega experto, pero a lo mejor sí, porque le está viendo las orejas al lobo y quiere meterse, pues tiene ahí 120 episodios Toma ya. de media horita o así, en el que se explica pues, con un lenguaje llano, cercano, sencillo, y otros más de opinión o más teóricos de pues, cosas como las que hemos hablado hoy, ¿no? Claro. Nosotros, Antonio, vamos a llegar enseguida porque tiene 120 programas de media hora, nosotros tenemos 30 de hora y media, entonces en nada, En en nada cuanto le hemos a, pillado. sí, en cuanto a tiempo de Mm. contenido, nos queda poco por pillarle Sí, de sí, sí, tiempo. sí. No, de De todas todas maneras, sí formas, que. Sí, sí, les he dejado 4 o 5 episodios en las notas del programa que sí, por el perfil que escucha este podcast igual les interesa más, que es, por ejemplo, uno de reformas con Revit, Mm, que pues interesante. acabo de terminar la reforma de mi casa hace poco y evidentemente ha sido todo 100% BIM y cuento ahí pues cómo es el día a día de una reforma diseñándola en Revit y demás. Otro de BIM en microempresas, que igual también interesa mucho. El episodio que comentaba antes con Javier Otero de constructoras en BIM, en la que cuentan cómo dentro de la constructora se han organizado para sacarle progreso o sea, provecho al BIM, perdón, y las ventajas que tiene en el día a día. Y un episodio que gustó mucho, es de los más escuchados, en el que explico cómo mide Revit, Ujú. ¿no? Con esto de mediciones automáticas, pero fiables, ¿no? Que siempre está como claro. esa Ya. pregunta de... Depende ¿Me de Porque, puedo cómo esté fiar? modelado, ¿no? Depende de Claro. claro, muchas cosas. y entonces ahí explico un poco la teoría de, oye, de qué te puedes fiar, de qué no te puedes fiar, o qué tienes que comprobar para poder fiarte, ¿no? Y son, bueno, 4 episodios que a lo mejor sean de los que más interesen y se los dejo ahí para que no los tengan que buscar. Sí, sí, pues Muy bien. no lo dudéis, buscarlo en bimlevel.com porque son canela en rama, de verdad. Es una pena que te lo dejaras, pero bueno, entiendo que de hecho nosotros que estamos ahora todas las semanas aquí dándole el tema de preparar los guiones, de editar y tal, y somos dos y nos está costando, Sí, pues la verdad es que es yo un estaba faeno que solo y no. bueno, al final Sí. hay que Claro. dejar unos proyectos para empezar otros. De hecho, yo que voy a contar yo que tenía mi podcast de Onsite Podcast, se quedó también un poquito en el tintero y luego al final me arrancó Antonio de ahí. Bueno, no sé qué le ha pasado a Antonio. No sé qué le El ha bien ha pasado a sido Antonio. demasiado para El él. BIM ha sido demasiado, ha explotado su ordenador y su conexión o algo. Pero bueno, me estaba comentando por el mensajito del móvil que no le deja conectar. Entonces, pues nada, tampoco nos queda mucho más programa, ya, salvo que tú quisieras comentarnos alguna cosa adicional, pero ya estaríamos en la parte de la despedida.
No sé si quieres Nada. comentar algo más, ¿no? No, Pues pues eso, encantado y que todo el mundo que se anime al BIM, que en el fondo no es tan difícil, es aprender un par de programitas y esas cosas se aprenden practicando. O sea que no ajá, esperen al momento ideal porque nunca va a llegar. claro. No, además el momento ideal fue ayer y hoy es el segundo mejor momento para Exacto, empezar. exacto. Y sobre todo lo que decía antes también, a los estudios que son jóvenes que se creen que no, yo ya sé esto, ya no me cambio. Os vais a tener que cambiar otras 4 veces en vuestra vida profesional de cosas. A las constructoras que esto no lo ven, a los arquitectos técnicos que tampoco esto no es para nosotros. Esto es para todos y cuanto antes nos demos cuenta, pero no ya porque nos vaya a llegar, sino porque nos interesa a nosotros mismos. Es que es lo Claro. primero que creo que tenemos que ver, ¿no, Iván? Exacto. Pues pues eso, nada más. Iván, muchísimas gracias por estar en Comunicar, que eres una de las personas que primero te anotamos en nuestra lista. De hecho, ya te lo comentamos cuando nos vimos allá por Rebuild hace unos Exacto. cuantos meses, ya te lo comentamos. Y mira, ya que estás aquí, ahora que queremos hacer nosotros lo de las preguntas y respuestas temáticas, Ujú, esta próxima programa de preguntas y respuestas lo queremos hacer sobre apps de construcción, que nosotros lo tenemos hasta donde llegamos bastante controlado. Pero ujú. creo que estaría súper bien si hiciéramos un especial preguntas y respuestas sobre BIM. Lo que pasa que, claro, si nosotros nos hacen preguntas y respuestas sobre BIM, estamos más que perdidos. No sé si esto es una invitación formal a que participes en ese programa cuando Sí. lo Mira, yo creemos. tenía en Bean Level, cada episodio era distinto y cada 4 episodios hacía uno de preguntas de los oyentes. Y era de los más divertidos, o sea que yo encantadísimo de que los oyentes de Comunicar manden preguntas sobre BIM, que las vamos a contestar todas y vamos, con ganas de Qué, que bu- llegue ese capítulo. qué bueno, pues nada, si estás escuchando esto, ya sabes que ya puedes mandar las preguntas sobre BIM. Nosotros las meteremos en el programa que toque. No es necesario que te esperes, aunque hayamos dicho que ahora las que vamos a recopilar sean las de apps de construcción. Tú manda lo que tengas en mente, no te preocupes, que ya lo seleccionaremos nosotros. Así que nada más, Iván, muchísimas gracias, como te decía, por estar ahí. A todos vosotros también, recordad suscribiros al podcast en comunicar.com/suscríbete. Suscríbete, creo que es. Hostia, no me acuerdo de cómo es el enlace, pero vamos, nos encontráis. Y también pues suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google, en todas partes. Compartir el programa, estrellitas, corazones, todas esas cosas. Y nada, esperamos veros en directo este próximo viernes, día 16, en el Colegio de Arquitectos Técnicos. Y si no podéis estar en directo, pues bueno, nos veréis en breve aquí en las pantallitas y en vuestros auriculares en cuanto publiquemos el programa. Así que por el momento, muchas gracias a todos. Adiós.